Bien, muchas gracias Patricio Doval. Hoy 14:10 es la hora y vamos a empezar el programa de otra manera, porque saben quienes escuchan Siesta Nacional todos los días que nos gusta mucho hablar de libros, de literatura, y que consideramos que la literatura de la que hay que hablar, de la que nos gusta hablar, la que nos interesa, es la que se hace en la ciudad de Rosario, es la que hacen nuestras y nuestros contemporáneos, porque es lo que, o sea, porque está muy bien leer a los clásicos, no vamos a decir que no, pero eso que se está escribiendo cerca nuestro en este momento, primero porque hay mucho de calidad y segundo porque es lo que nos expresa, lo que expresa quienes somos ahora. Así que bueno, estamos aquí con dos escritoras de la ciudad, tenemos el gusto de conocerlas, a Natalia Mazzei, a Rosario Espina. Gracias por venir, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes Sonia, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Vienen como parte de una nueva colección de Baltasara Editora, que es una editorial amiga, es una editorial que tiene unos estándares de calidad altísimos y que las va a publicar a ambas. Así es. Tenemos la suerte, el privilegio en estos momentos de poder contar que estamos por lanzar 2 nuevos libros de poesía. Bueno, cuéntenme los títulos de esos libros. Bueno, el mío se llama Magia Natural y el de Nati, Trinchera. Trinchera, así es. Bueno, es muy difícil, decía hace un ratito fuera de aire Rosario Espina, hablar de poesía como se habla de una obra narrativa, por ejemplo. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata un libro de poesía? Pero de todos modos me interesa mucho que ustedes dos, que además han transitado la crónica, bueno, Rosario la crónica, Natalia la narrativa, Rosario también la narrativa, que me puedan contar cómo llegan a publicar libros de poesía. Creo que Rosario no es tu primer libro de poesía. No, es el segundo. No es el segundo. El primero es con Editorial Biblioteca de Vigil. ¿Y Natalia? Exactamente, es el segundo y el primero también ha sido con Editorial Biblioteca. Somos una dupla poética. Próximo lo escriben juntas y se llaman Las Siamesas Poéticas. Se viene dando esa coincidencia. Sí. En Editorial Biblioteca también inauguramos en realidad el relanzamiento de una colección que era la colección Alfa. Claro. Con cauce y con formas de ordenar el ruido, y ahora en este caso también vamos a inaugurar una colección nueva de Baltasara que se llama Monona, y que es una colección de poesía en formato breve. Mirá qué bueno, Monona. Monona es el nombre de la colección. ¿Y a qué se debe ese nombre? Cuéntenme. Eso habría que preguntarse, o sea, seguramente lo contaría mucho mejor el editor, que si llega, a lo mejor puede contar la anécdota, quizás llegue, pero era parte de un diálogo interno y de un chiste familiar interno entre Guillermo, el editor, y su madre, Liliana Ruiz, que es la fundadora de esta etapa de la editorial Baltasara. Que primero perteneció al padre de Liliana. Al padre de Liliana, el abuelo de Guillermo, en los años 40 hasta los años 70 más o menos. Creo que no estoy siendo imprecisa con las fechas. Muy bien, me parece muy bien. Que además el padre de Liliana era un exiliado español, un republicano que había venido posguerra civil en España, ese episodio del siglo XX que nos parece siempre tan fascinante, y bueno, fue uno de los tantos republicanos que vino a la Argentina a traer su cultura, sus ganas de hacer. Y Liliana Ruiz retomó ese legado con Baltasara, que es una editorial muy hermosa. Yo tenía muchas ganas de hablar con ustedes dos. Vamos a hablar de sus libros, después si Guillermo llega hablaremos también del Festi Baltasara, que se va a hacer el 22 de marzo de 16 a 23 en Plataforma Labardén, pero eso lo vamos a dejar para él. Bueno, cuéntenme de qué se trata, no, porque la poesía no se trata de nada, pero en principio siempre a uno lo que le llama la atención son los títulos de los libros, ¿no? De poemas, porque en el título, en el nombre hay algo que ya hay una clave de lectura. Así que vamos a preguntarles en principio qué las llevó a escribir estos libros, qué te llevó, Rosario Espina, a escribir este libro que se está por publicar. El título surgió al final con el último poema, el poema que cierra, pero en realidad la idea empieza más o menos en pandemia. Mi hermana, que se dedica a la mediumnidad, también escribe, pero
otra clase de escritura, ella me dice, vamos a armar unas cartas oraculares. La mediumnidad es que tu hermana se dedica a hacer un contacto entre este mundo y el mundo de lo no conocible. Y el más allá. Claro. Vamos a llamarlo, no sé si estoy siendo muy concreta. Pero bueno, entonces ella me pasa unas palabras, eran muchas, eran unas 50 palabras que tenían diferente tipo de búsqueda, y me dice, en base a estas palabras vos escribí y yo después armo unas cartas. Bueno, yo empecé a escribir y empezó a surgir, aparte de lo oracular que quedó ahí en espera y quizás en algún momento retomemos el proyecto, empezaron a salir otros poemas que tenían algún tipo de diálogo en común, y ese diálogo era la relación con mis ancestras, una tía que me marcó mucho, una muy querida amiga de la familia, y qué pasaba con esas mujeres en el terreno de lo doméstico, cuando el terreno de lo doméstico era la única opción. Claro. Entonces empecé a charlar con Andy Nachón, que fue quien primero me lee, y hice clínica con ella, después posteriormente con Sonia Scarabelli. Ajá. Y Andy me decía, bueno, esto va en diálogo con este texto de Kristeva, La revuelta feminista. Uh-huh. ¿Y qué pasa con esta revalorización de lo sensible que propone Kristeva frente a esta sociedad del espectáculo, robotizante? Y bueno, así empiezan a surgir, más allá, digamos, de lo teórico, pero surgían los textos, los poemas, y encontrábamos también una vinculación con este posicionamiento político. Claro. Después empiezan también a tomar otros caminos. Entonces el libro no es solo esta búsqueda. Hay otras, porque bueno, también está lo maternal. Yo le decía esto a Sonia Scarabelli. Le decía, Sonia, pero bueno, es mi segundo libro de poemas y también estoy dentro de lo maternal. Me dice, bueno, a veces no es que... O sea, tenemos algunos temas, las escritoras, las poetas. Tenemos algunos temas, pero esos temas también van cambiando con nuestra vida y con nuestros tiempos. Entonces, claro, digo, no es esta maternidad intratable, sino que es otra también, es otra vinculación con la maternidad. Encontré también eso en esta poesía. Es decir, más o menos me imagino, o quiero decodificar lo que te dijo Sonia, se puede escribir siempre de lo mismo, sí, pero sin escribir lo mismo. Exacto. Porque vamos cambiando a medida que vamos escribiendo, entonces son los mismos temas, pero desde otras ópticas, desde otras perspectivas, y también nosotras como sujetos de la enunciación somos otras. Y pensaba, estás escribiendo en este caso de la maternidad, pero también de tus ancestras. Exacto. Y de todos esos legados, incluso muchos inconscientes, la mayoría, sí, que nos traen hacia la maternidad. Totalmente, sí. Y bueno, así que de eso un poco va el libro, que a veces es difícil pensarlo, bueno, cómo hablamos sobre, sin el libro incluso acá, porque están recién ahora saliendo de imprenta. El libro todavía no existe, existe, ya está en la imprenta, pero todavía no está a la venta, vamos a decirlo así. Exacto, mejor. No está a la venta. Porque existir existe, para que el libro llegue a la librería, pasan muchísimas cosas antes, sí, y todas esas cosas, la mayoría ya pasaron, menos que haya salido de la imprenta y la distribución. Exacto, vimos prueba de galera y bueno, y ahí quedamos. Ahí está. Bueno, pero buenísimo, y quedaron contentas con la prueba de galera. Sí, y yo también, bueno, feliz porque el libro no solo por la poesía, por la posibilidad de publicar en Baltasara, que para mí es una editorial preciosa, sino también porque, bueno, hablando con Daniel García, él se ofreció a hacer la tapa, así que va a tener tapa de Daniel García, contratapa de Andy, y bueno, y el acompañamiento de Sonia, que también fue muy importante, así que bueno, mucha gente alrededor, claro, que le hizo bien a mi escritura. Quien habla es Rosario Espina y habla de Andy Nachón, de Sonia Scarabelli, y son nombres que a lo mejor para la gente que escucha la radio, acá nos escucha mucha gente no solo de Rosario, son grandes poetas de este país. Grandes ¿no? poetas. O sea, es como que vos estás hablando, estás tirándonos sobre la mesa todo el lujo que te diste de tener semejante acompañamiento. Y cierra la cerecita de la torta es Daniel con Daniel, con que su además arte. Es un amigo de la casa, es un artista plástico de los más prestigiosos de la ciudad, y además un amigo de la casa, pero todo lo demás antes. Y aquí está también Natalia Massey. Trinchera es el nombre de tu libro de poemas. Así es, Trinchera. Y a mí, además, por supuesto que
me podés sacar carpiendo, pero a mí además me recuerda a esa hermosísima canción de Dura Tierra, ¿no? Que se llama Trinchera. No, bueno, ¿por qué sacar carpiendo? No, las referencias siempre está bueno, esos rebotes que uno no espera. Eso me gusta también de las lecturas, que te traigan otra cosa distinta a la que vos pusiste ahí. Claro. Me parece que es algo maravilloso de la dinámica lectura-escritura. Qué bueno eso. Y contame cómo nace Trinchera. Trinchera siempre te da la pauta de algo que está en lucha, en disputa, porque si hay una trinchera hay algo como mínimo de qué defenderse. Sí, exactamente. El título también viene a posteriori, no es lo que da el puntapié al libro, sino que los poemas, el conjunto de los poemas, a medida que se va armando, me fueron llevando a ese lugar en lo que veía ahí, como un denominador común quizás, que era algo en el libro hay una relación permanente de tensión, pero también de fluir entre el adentro y el afuera. Quizás lo que va hilvanando al libro es una subjetividad que recorre territorios, los territorios vitales, los conocidos, los íntimos y los desconocidos, los nuevos. Y en esa cuestión del adentro y el afuera y las dificultades de la vida, desde las más ordinarias hasta las más profundas, hasta esos momentos bisagra de cuestiones existenciales, no sé, que ponen nuestra vida un poco al borde de un abismo del cual hay que, salir, aparecía esta idea, ¿no? de un adentro en el cual protegerse, pero de un modo activo, no un refugio en el cual uno solamente se defiende y padece, sino desde un lugar más activo. Y también hay algo de la época que me hizo pensar en Trinchera. No es que en los poemas directamente ese concepto quizás no va a aparecer de modo evidente, sino que es más el conjunto y estas relaciones que se traman entre los poemas. Qué hermoso. Y me traía que el libro anterior de poesía que publicaste en Editorial Biblioteca se llama Cauce. Ahí hay algo que me da como una familiaridad, como una continuidad, por decirlo así, ¿no? Entre el cauce y la trinchera. Sí, puede ser ahí. También me identifico con algo de lo que dice Ro, ¿no? Que quizás hay tópicos que vuelven en un movimiento espiralado, como que volvés a pasar, a bordear el mismo lugar, pero desde otra perspectiva. En el cauce hay un movimiento, en la trinchera también hay un movimiento, quizás desde un punto de mira. Hay en esto que decía del territorio, la subjetividad que recorre el territorio, que se detiene y que avanza. El río es un territorio que aparece en los dos libros, que es vital. Cauce estaba totalmente anclado en nuestro río, en nuestro paisaje deformado y alterado por la hidrovía y por esos monstruos metálicos y esos barcos que transportan soja y que la sacan de nuestro territorio. Y en Trinchera el río sigue siendo un espacio vital, pero esa subjetividad se mueve en otros contextos también, se aleja de su centro, digamos, vital. Qué bueno. Natalia, naciste en 1979 en Rosario. ¿Rosario Espino también rosarina? Nacida No, Arroyo Seco. Casi lo mismo, en el 82. Pero cerquita, sí. En 1982. O sea que ya son de una generación que ya no es la más joven de todas, pero siguen siendo jóvenes escritoras. Gracias, Sonia. Y sí. Y sí. Pensaba yo a Rosario, la tengo más identificada como con distintas formas de la escritura, porque publicó crónicas con líneas de fuga, las formas de desordenar el ruido, que es el libro anterior, también mirar la espuma, que es cuento, pero a Natalia, a partir de su libro Maraña, siempre en narrativa, en cuentos y de algunas lecturas también. Y me gusta preguntar esto de cómo se va del cuento y de una estructura, porque, digamos, el poema es justamente lo que... es otro trabajo del lenguaje. Quiero que me cuenten eso. Yo, primero me gusta mucho leer poesía y me gusta mucho leer narrativa buscando la poética que tiene esa narrativa. La musicalidad. Y hay algo en la poesía que yo siento que es como el núcleo mínimo de la literatura, ¿no? La condensación.
y con la poesía tengo una relación más lúdica. La narrativa requiere una estructuración del relato que puede ser totalmente lúdica también, pero que hay que hacer todo un andamiaje para sostener una historia que se entienda, que tenga coherencia y demás. Y hay un tiempo, una temporalidad, una extensión del texto. La poesía permite poder, digamos, desprenderse de algunas cuestiones de coherencia, de duración, y jugar con las posibilidades del lenguaje de un modo más explícito, no encuentro la palabra, pero puede ser totalmente lúdico. Claro, más lúdico, sí. Incluso en el momento en que a mí me pasa cuando escribo poesía, primero que tengo que tener otros tiempos con la poesía. Claro. Y puedo estar con cuadernos, con papel. En cambio, en la narrativa puedo estar con algún cuaderno, pero tengo que pasar a la compu bastante más rápido. Con la poesía, incluso en la materialidad, en los soportes cambia, ¿no? Ese juego de escritura. Total. Y sí, siempre lectura previa. No puedo sin una lectura, sin estar en contacto con otras poetas, otras poéticas, para ir a mi escritura. No puedo si no. Ahí la cuestión de los tiempos también tiene que ver con la relación entre la escritura y la vida, y ser escritoras sin vivir de la escritura, es decir, hacerlo en tiempos, que compiten con la subsistencia y con el trabajo. Sí. La poesía permite esas lecturas, la escritura breve, volver, trabajar el poema, lo esculpís un poquito, lo dejás, volvés, vas, venís, ese texto siempre está ahí, es una unidad breve. Claro. Claro. Bueno, ha llegado el editor, que estamos hablando con Natalia Massey, con Rosario Espina, que son las dos autoras que lanzan la colección Monona de Baltasara Editora, y ha llegado Guillermo Corbacho casi para el postre, ¿no? Estábamos diciendo que era Magia Natural de Rosario Espina y Trinchera de Natalia Massey, los libros que se van a publicar, pero hay mucho más para contar, así que no te vamos a dar tiempo de tomar aire ni de nada. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sonia, ¿qué tal? Bien, sí, muy bueno, bien. Las chicas las ven escuchando, así que preocúpense. En realidad te hablan de todos unos tiempos y tal, pero Colección Monona surgió de una manera media extraña. Ajá. Salimos de la colección hacia las autoras. Extraña para Baltasara. Es una nueva metodología. En realidad buscábamos un proyecto pequeño para probar esta nueva colección. Baltasara tiene un diseño que está orientado a proyectos más grandes, y siempre nos quedan por fuera pequeños proyectos que cerraban realmente, claro, pero que no entraban en un formato que ya estaba preestablecido y que no queríamos modificar. Claro. Entonces dijeron, ya que no tenemos formato, lo creamos. Creamos un nuevo formato, algo que sea más accesible, no solo desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista simpático, por eso Monona. Llegamos al nombre de la colección por accidente también, pero siempre buscando. Rocío se había presentado a la convocatoria de poesía y había quedado por fuera porque no cumplía con las bases. Como son autoras que yo vengo ojeando y tal, dijimos, bueno, vamos a ver qué mandó, probar con gente que sea de Rosario, que esté trabajando en un momento, digamos, en la ciudad. Y casualmente había estado hablando con Massey, que Massey es una autora que me hace pelear un poco porque le vivo pidiendo material y... Te lo retasea. Y sí, es difícil, es dura. Y justo yo le había pedido narrativa, pero me dice, tengo unos poemas que pueden cerrar. Justo estaba leyendo el trabajo de Rosario y me parecía una dupla que podía funcionar. Monona es como que no plantea lanzamientos en solitario, sino siempre grupos de autores que tengan algo en común. Yo lo que encontré acá es un momento de la poesía en Rosario. Qué lindo eso. Nosotros nos tenemos que ir al informativo y yo no quiero no aprovecharte para que cuentes del Festival Baltasara. Bueno, justamente en la excusa del Festival Baltasara metemos la presentación de Monona.
Se presenta Monona, pero hay mucho más porque hay talleres, Mariana Travasio, Gaby de Chico, tenemos un montón de cuestiones que se van a poder vivir ese 22 de marzo de 16 a 23. Sí, hacemos un festival para festejar los 100 títulos de la editorial. Muy bien. Muchos años de trabajo decidimos, en vez de festejar con una simple fiesta, un brindis, lo que sea, sino trabajando, que es lo que hacemos habitualmente. Nosotros festejamos dando algo más, brindando algo más a la cultura. Uh-huh. Es buenísimo eso. ¿Y cómo hace? Porque, bueno, ya tenemos aquí a Diego Frisco, a quien le pedimos disculpas porque nos vamos a demorar un poquito, pero ¿cómo hace quien quiera participar del Festival Baltasara? Bueno, para el Festival Baltasara tenemos una inscripción abierta para los 3 talleres que van a funcionar en simultáneo. Uh-huh. O sea, después va a haber otras actividades, pero los 3 talleres arrancan a las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Mariana Travasio, Gaby de Chico y Beatriz Viñoli, la gran Beatriz Viñoli. Sí. No, pusimos toda la carne al asador. Sí, aparte de Mariana me pasó de conocer una chica en Gesell, me dice, a mí la escritora argentina que me encanta es Mariana Travasio. Mirá vos. Bueno, nosotros tenemos el primer libro de Mariana y justamente sí, le dije, es más, por convocatoria. Por convocatoria. Se lo presté. Entonces, digamos, forma parte, digamos, del estilo de Baltasara Mariana. Claro, totalmente. Bueno, 22 de marzo, que es el sábado previo al 24 de marzo, por eso también tienen una lectura conmemorativa. Hay una lectura conmemorativa, vamos a leer un montón de relatos del libro de Gilda Bona, Memoria en la Fragua, porque bueno, se acerca el 24M y nos parece súper pertinente, más que nada porque nuestra colección Testimonio pretende rendir homenaje a testimonios de, digamos, locales y nacionales. Y nos parecía que, digamos, era acorde al trabajo que estamos haciendo. Y si no, por cualquier cosa de esas no voy a ir a los talleres, porque no es el taller lo que me convoca. Para ir al Festival Baltasara, ¿cómo tengo que hacer? Simplemente ir a la plataforma La Bardén. A partir de las 5 de la tarde están las actividades que son libres. Va a haber mesas literarias, maratones de cuentos, de poesía y una lectura conmemorativa y otra performática de testimonio. Y la presentación de la presentación de la colección, que es de lo que venimos hablando. Entonces, el 22 de marzo en plataforma La Bardén, Festival Baltasara, Guillermo Corbacho, que es el editor. Otro día hablamos de tu mamá, pero hoy no vamos a poder porque ya estamos muy atrasados con el informativo. Natalia Macei, Rosario Espina, gracias por venir, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por recibirnos. Sonia. Transmite Nacional.